Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Como se dijo antes, los sistemas de telecomunicaciones siempre procuran enviar y recibir señales. Para esto necesitamos algún análisis matemático y para simplificar un poco las cosas en nuestra asignatura vamos a trabajar con algunas señales singulares para que los cálculos sean un poco más sencillos de hacer y también se puedan simplificar algunas operaciones. Entre las principales señales singulares que nosotros nos vamos a encontrar está la función rectángulo. Esta función, tal como su nombre lo dice, tiene una forma de rectángulo. Ella, si estamos durante nuestro eje temporal, ella va a venir apagada en cero, en cierto momento se va a disparar hacia un valor, va a permanecer encendida y luego se va a apagar otra vez. Esta es la forma más básica de una función rectángulo. Si por ejemplo decimos que esta señal está centrada sobre nuestro origen, la podemos representar con una amplitud A y la forma de escribirla va a ser, si esto le damos un nombre, x de t por ejemplo, x de t será la amplitud A que va a multiplicar a la función rectángulo. Se escribe con una letra pi mayúscula de t sobre tau. Este tau va a ser este punto, tau medios negativo, y este punto de acá va a ser tau medios positivo. Bien, otra función que nosotros vamos a utilizar muy comúnmente va a ser la función triángulo. La función triángulo, si este es nuestro eje del tiempo, ella vendrá apagada, en determinado momento va a encenderse con una rampa positiva y luego va a apagarse con una rampa negativa. En este caso, este punto de acá lo podemos conocer como menos tau. Este punto de acá lo conoceremos como tau, siempre y cuando la función esté centrada sobre mi origen. La amplitud A la vamos a ver aquí en el extremo superior de mi función. Digamos que este es el eje temporal. Ojo, no confundir la variable t con la constante tau o el número tau. El número tau es una asignación que se utiliza normalmente para estos sistemas acá. La forma de escribirla, si por ejemplo esto se llama h de t, pudiésemos decir nosotros que h de t va a ser igual a la amplitud A, multiplicado por triángulo, se escribe con una letra triángulo, ojo, sin la base, esto es multiplicado, y en su argumento vamos a encontrar t, la variable t, dividida sobre tau. Si estamos trabajando en el dominio de la frecuencia, no utilizaremos la variable t, sino la variable f. Otra función será la función sin. Esta función sin es una simplificación del seno dividido sin de una variable t, no es otra cosa que el seno de pi de esa variable t dividido entre pi por esa variable t. Ojo, hay varias definiciones para la variable sin. Esta es la definición de sin normalizado, que algunos autores o algunos libros la encuentran expresada como sin de pi.
Sin embargo, nosotros este pi aquí, ese subíndice pi, no lo vamos a utilizar, simplemente describiremos sin de t como esta expresión que está acá. Hay otros que utilizan sin de t y no escriben este pi acá, ese no es un sin normalizado. Bien, la forma de esa señal básicamente es una sinusoide que se está atenuando a medida que transcurre el tiempo, o la frecuencia, si estamos estudiando la frecuencia, que comienza encendida y luego se va a ir atenuando cada vez más y más hasta apagarse completamente en el infinito. De igual forma aquí empieza fuerte y luego se va a ir atenuando hacia los lados hasta atenuarse en menos infinito y en más infinito. Para este sin normalizado nosotros vamos a encontrar que los cortes van a estar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los cortes con el eje horizontal están en los números enteros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y la amplitud de él por defecto es 1. Aquí en este punto noten ustedes que en 0, en el punto t igual a 0, el sin teóricamente valdría infinito. Sin embargo, nosotros para convenio vamos a utilizar que él valga 1, sencillamente. Otra definición más va a ser la función delta de Dirac. Esta función delta de Dirac se descompone de la función delta o impulso unitario. Básicamente lo que ocurre en esta definición es que si nuestra señal, si nuestro eje temporal es este, el delta de Dirac simbolizado como un delta de t menos t sub 0 ocurre en ese punto t sub 0 y se dibuja normalmente como una flecha vertical. ¿Cuál es el significado físico de esto que nosotros tenemos acá? Esto es una señal que se enciende y se apaga en ese mismo momento y cuya amplitud teóricamente, y ojo, coloco teóricamente porque es una definición muy formal que no se tiende a seguir al pie de la letra, sino que vamos a utilizar una amplitud referida. Esa amplitud teórica que se está generando acá tiende a ser infinito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice esto? Esto me dice la definición del delta de Dirac, me dice que si yo tengo la integral desde menos infinito a infinito de mi delta de Dirac de t menos t sub 0 en un dt, esto simplemente vale 1. Es decir, el área bajo la curva vale 1. ¿Pero qué significa? Si nosotros visualizamos un poco más esta señal que nosotros vamos a tener acá, nosotros pudiésemos verla como un escalón que se enciende y se apaga al mismo tiempo. Pero si esta duración que nosotros tenemos acá tiende a 0, aproximadamente tiende a 0, y queremos mantener que el área bajo la curva de este rectángulo sea infinito, sea 1, perdón, entonces la amplitud se irá teóricamente hacia infinito. Ojo, si reducimos esto para mantener el área 1, vamos a tener que aumentar la amplitud de la señal. Sin embargo, para el delta de Dirac, nosotros no utilizaremos esa amplitud teórica de infinito, sino que vamos a tener asociado a mi delta de Dirac una amplitud teórica A, que estará multiplicando a mi delta de Dirac. Y esa amplitud teórica me dirá que la integral desde menos infinito a infinito de A multiplicado por el delta de t menos t sub 0 tendrá que ser A. Ojo, esta amplitud referida que estamos utilizando en realidad va a ser el área bajo la curva que existe dentro de mi delta de Dirac.
no será otra cosa allí. A partir de la función delta de Dirac existe entonces lo que será el teorema de muestreo. El teorema de muestreo me dice que si yo tengo una función o una señal que sea m de t multiplicada por ese delta de Dirac que yo voy a tener, un delta de t menos t sub 0, eso me originará entonces mi señal evaluada en ese punto t sub 0 multiplicada por mi delta de t menos t sub 0. ¿Qué ocurre aquí realmente? Fijémonos en algo. Digamos que vamos a tener una gráfica con una señal m de t. Digamos que mi señal m de t está en este punto de acá. Y mi señal tiene una forma cualquiera que yo quiera ver. Si yo multiplico esta señal por una señal delta de Dirac, digamos que vamos a dibujarla por acá abajo, una señal delta de t que estará dibujada en este otro eje, y mi señal está en este punto. Voy a resaltarlo un poco, digamos que este va a ser el punto t sub 0. ¿Qué ocurre si yo multiplico estas dos señales? Fijémonos en algo. Aquí la señal vale 0. 0 multiplicado por cualquier cosa que esté antes de la ocurrencia de este delta, pues viene a ser 0. Y después de esto vale 0. Después de la ocurrencia del delta, esto vale 0. 0 multiplicado por cualquier cosa que ocurra acá, la señal pasará a ser 0. ¿Cuál sería la definitiva entonces? Cuando yo analizo aquí abajo m de t multiplicado por delta de t menos t sub 0, voy a tener en realidad solamente la señal evaluada en ese punto multiplicada por mi delta, es decir, voy a tener un delta aquí abajo cuya amplitud referida a él va a ser, si esto tiene una amplitud de 1, la amplitud referida acá va a ser de m de t sub 0. Y la señal me va a quedar evaluada como m de t sub 0. Este vendría a ser el resultado. Repito, si el delta aquí vale 0 y aquí vale 0, cuando multipliquemos 0 por todo esto, me da este 0. 0 por todo esto, me da este 0. Y el delta multiplicado por mi señal en el punto, me va a dar otro delta evaluado en ese punto, pero cuya amplitud referida va a ser la amplitud de mi señal en el punto t sub 0.